La muerte de la princesa Diana sigue siendo uno de los eventos más impactantes de la historia reciente. Desde su fatal accidente en 1997 hasta las numerosas teorías que han surgido. He aquí la verdad sobre lo que le sucedió a la princesa de Gales. En los momentos posteriores al choque, los primeros en llegar al lugar del accidente fueron varios fotógrafos paparazzi que seguían a la pareja de Diana, el empresario Dodi Al-Fayed y a la propia princesa. Entre ellos se encontraba el fotógrafo Ramón Rat, quien, al llegar a la escena, intentó rescatar a Diana del vehículo. A pesar de sus esfuerzos, las condiciones del vehículo y la gravedad de las heridas de Diana hicieron que no pudiera salvarla a tiempo. La intervención de los paparazzi en la escena del accidente fue duramente criticada, ya que algunos de ellos, lejos de ayudar, se dedicaron a tomar fotos, lo que generó una enorme controversia. El rescate de Diana se complicó debido a la presión mediática y la falta de respuesta inmediata por parte de los servicios de emergencia, lo que alimentó las teorías de que su muerte podría haberse evitado. El accidente de Diana y los eventos posteriores, incluidos los intentos fallidos de salvarla, son parte de un trágico capítulo que sigue generando preguntas sobre las circunstancias que rodearon su desaparición. La princesa, adorada por los británicos y figura mediática mundial, estaba tumbada en el suelo del coche, apoyada en el asiento del copiloto y de espaldas a la puerta. Su pierna derecha estaba doblada bajo el cuerpo, la izquierda levantada por encima del asiento y su barbilla descansaba sobre su regazo. La pierna izquierda destrozada de Dodi Al-Fayed descansaba sobre su regazo. Al no poder sacar a la princesa, que se estaba muriendo porque su pie derecho quedó atrapado en el asiento, los paparazzi decidieron esperar la llegada de los bomberos. Diana y Dodi fallecieron como consecuencia del accidente, mientras que Paul también falleció. Pero Rhys Jones sobrevivió a pesar de las múltiples heridas. Paul estaba borracho en el momento del accidente. La muerte de la princesa Diana fue obra de un espía. Hubo dos investigaciones oficiales, una en Francia como lugar del suceso y otra por parte del Reino Unido. Ambos concluyeron que Diana murió como consecuencia del accidente, tal y como informaron entonces los medios de comunicación. Y la sentencia francesa exculpó a los paparazzi, indicando que se encontraban a cierta distancia del Mercedes S280 en Reino Unido. El juicio dictó sentencia por homicidio involuntario del conductor Henry Paul y de los fotógrafos que perseguían al vehículo. Sin embargo, algunos medios de comunicación, entre ellos el Daily Express, así como el multimillonario Mohammed Al-Fayed, padre del novio de Diana, rechazaron los veredictos, afirmando que Diana y Dodi habían sido víctimas de una conspiración. En 2003, Paul Burrell, el mayordomo de Diana, publicó una nota supuestamente escrita por Diana en la que afirmaba que su exmarido, el príncipe Carlos, estaba planeando un accidente de coche para matarla. En 2004, en respuesta a la aparición de decenas de teorías conspirativas sobre la muerte de Diana, la Policía Metropolitana de Londres abrió una investigación conocida como Operación Paget para investigarlas. Uno de los primeros en ser mencionado en las teorías de la conspiración fue el conductor del coche de Ripoll, identificado como un agente de un servicio secreto de inteligencia, posiblemente de Francia, el Reino Unido o los Estados Unidos. Las pruebas contra Paul eran una gran cantidad de dinero que tenía en sus cuentas bancarias y en efectivo, y Al-Fayed afirmó que era un agente del M16 británico. Sin embargo, la investigación del Bayern no encontró vínculos entre Paul y ningún servicio de seguridad nacional. Según la investigación realizada por las autoridades francesas, los análisis de sangre practicados a Henry Paul, el conductor del vehículo en el que viajaba la princesa Diana, revelaron que su nivel de alcohol en sangre era 3 veces superior al límite legal permitido en Francia. Este hallazgo fue clave para determinar que Paul estaba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente. Sin embargo, esta conclusión fue rápidamente puesta en duda, ya que varios testigos y expertos señalaron que su comportamiento durante los momentos previos al choque no reflejaba los efectos típicos de una persona con tal grado de embriaguez. Los informes indicaron que, a pesar de la alta concentración de alcohol, Paul parecía estar completamente en control de sus facultades cuando conducía,
lo que generó controversia sobre la exactitud de los resultados de los análisis. Algunos sostuvieron que el nivel de alcohol en sangre podría haberse visto influido por factores como el procedimiento de recolección de las muestras o incluso la presencia de otras sustancias en su cuerpo. Otros, sin embargo, especularon con la posibilidad de que el análisis no reflejara correctamente su estado real al momento del accidente. Este desacuerdo sobre los resultados generó aún más confusión, contribuyendo a las múltiples teorías que surgieron sobre las verdaderas circunstancias del fatal accidente. Mientras tanto, los expertos en tráfico y seguridad señalaron que, independientemente de la apariencia de sobriedad de Paul, el hecho de que estuviera conduciendo bajo los efectos del alcohol y a una velocidad excesiva en un área restringida podría haber sido una de las principales causas que contribuyeron a la tragedia. Sin embargo, la discordancia entre los análisis y los testimonios de testigos sigue siendo uno de los aspectos más enigmáticos de la investigación. Para despejar cualquier duda, se realizó otro examen con el humor vítreo de Paul y se concluyó que no solo estaba borracho, sino que también había consumido antidepresivos. Durante la investigación francesa, el ex espía del M-16, Richard Tomlinson, hizo una declaración jurada en la que afirmaba que el Servicio Secreto de Inteligencia británico estaba involucrado en el accidente y tenía documentos que lo demostraban. Tomlinson había sido expulsado del Servicio Secreto del Reino Unido y encarcelado durante 6 meses en 1997 por violar la ley británica de secretos oficiales al detallar su carrera en el M-16. Un editor australiano que tenía la intención de publicar un libro le dijo a Mohamed Al-Fayed que el accidente tenía similitudes con un asesinato planeado contra el presidente serbio Slobodan Milosevic en 1992, utilizando una luz estroboscópica para alcanzar al conductor y hacerle perder el control del automóvil. Añadió que este método formaba parte del programa de entrenamiento del M-16. La operación Heath tuvo un acceso sin precedentes a las oficinas del M-16 y el M-15, el Servicio de Seguridad Interior, pero no encontró los documentos mencionados por Tomlinson. La investigación de la Policía Metropolitana acabó desestimando las acusaciones de Tomlinson y el ex espía británico fue detenido en 2006 por las autoridades francesas durante su propia investigación, lo que dio lugar a la incautación de sus documentos personales y archivos informáticos. Otra de las teorías que se manejan como posible causa del posible asesinato es la conspiración de la familia real británica por un posible hijo musulmán. Se sugirió que Diana estaba esperando un hijo con Dodi y que planeaban casarse, algo que la monarquía británica no podía tolerar, ya que la madre de un futuro rey del Reino Unido estaría emparentada y habría tenido un hijo con un hombre de una religión diferente a la Iglesia anglicana de la que la monarca es máxima representante. En 2008, Muhammad Al-Fayed acusó al príncipe Carlos de Gales, a su padre, al duque de Edimburgo y a la hermana de Diana, Sara Marco Cordero, de ser los artífices del complot para matar a su hijo y a su novia. Esta teoría, que implicaba a la familia real británica en la muerte de Diana, fue respaldada por la conocida revista estadounidense Executive Intelligence Review. Al-Fayed, el padre de Dodi, declaró en varias ocasiones que Diana y su hijo tenían planes de anunciar su compromiso el 1 de septiembre de 1997, un día después del fatal accidente. Según él, Dodi ya había comprado un anillo de compromiso y ambos estaban emocionados por dar el siguiente paso en su relación. Sin embargo, la afirmación de Al-Fayed fue puesta en duda durante la investigación oficial, particularmente por la Operación Padet, que se encargó de esclarecer los hechos en torno al accidente. La Operación Padet desestimó la versión de Al-Fayed, argumentando que no se encontraron pruebas concretas ni indicios de que estuvieran planeando un anuncio tan trascendental en los días previos al accidente. A pesar de las declaraciones de Al-Fayed, los investigadores no hallaron ninguna documentación, testigos o evidencia que sugirieran que Diana y Dodi estuvieran preparando públicamente su compromiso. Además, no se encontraron registros de que Dodi hubiera comprado un anillo de compromiso en las fechas cercanas al accidente, lo que generó aún más dudas sobre la veracidad de las declaraciones de Al-Fayed.
Este desacuerdo sobre los detalles personales de la relación entre Diana y Dodi alimentó una de las muchas teorías que surgieron después del accidente. Mientras algunos creían firmemente en la historia del compromiso inminente, otros consideraron que se trataba de una posible interpretación errónea o incluso una exageración para darle un giro romántico a una tragedia que ya había capturado la atención del mundo entero. La falta de pruebas tangibles continuó siendo un tema de controversia, contribuyendo a las múltiples narrativas que rodearon la muerte de la princesa Diana. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que Dodi se encontraba en la joyería Reposi de la Plaza Vendôme el 30 de agosto, pero aparentemente solo tenía un folleto en sus manos cuando salió. Diana tampoco mencionó el supuesto anuncio de boda en una conversación que tuvo el día antes de su muerte con su amigo, el periodista Richard Kay, quien le informó sobre los chismes en los medios sobre ella. Además, Sherman Concord testificó que habló con su hermana 2 días antes del accidente y tuvo la impresión de que la relación amorosa de la princesa no iba bien. Otras personas cercanas a Diana, como su mayordomo Paul Barrell, su consejero espiritual Richard Rogers y su amiga Annabelle Goldsmith, coincidieron en que la dama no tenía planes de un nuevo matrimonio en esa etapa de su vida. Una semana antes de su muerte, Diana supuestamente le dijo a Goldsmith: «Necesito un matrimonio tanto como un sarpullido en mi cara». El cirujano pakistaní afincado en Londres, Hasnat Khan, que salió con Diana entre 1995 y 1997, declaró que nunca percibió ningún acoso por parte de la familia real y dijo que no creía que la realeza o el gobierno tuvieran algo que ver con el accidente. También se señaló que Diana y Dodi se conocían desde hacía apenas 7 semanas y, según sus agendas e itinerarios, solo podían haber estado juntos 23 días. Además, 17 días antes del accidente, la modelo estadounidense Kelly Fisher declaró en una conferencia de prensa que Dodi la había dejado por Diana después de haberse comprometido, anunciando una demanda por 340 libras esterlinas por incumplimiento de contrato. También afirmó que Dodi había roto con ella el 7 de agosto porque el millonario egipcio había tenido 2 novias durante un tiempo. John McNamara, un ex detective de Scotland Yard, contratado por Mohammed Al-Fayed para su investigación en particular, declaró en 2008 que no había encontrado ninguna prueba de asesinato, conspiraciones o del embarazo de Diana. Otra negación del embarazo se produjo en 2004, cuando el doctor John Vorster dijo en una entrevista con el Times que había asistido a la autopsia del cuerpo de Diana en la morgue de Fulham, Londres, y pudo confirmar mediante un examen del útero que no estaba embarazada. La Operación Paget realizó un análisis de los restos de sangre que dejó Lady Di en el coche, no encontrando presencia de la hormona HCG, común en el embarazo. Del mismo modo, las entrevistas realizadas con mujeres cercanas al círculo íntimo de Diana revelaron que la princesa mantenía su ciclo menstrual regularmente y continuaba tomando anticonceptivos, lo que descartaba la posibilidad de un embarazo en ese momento. Sin embargo, las especulaciones sobre un posible embarazo surgieron en el verano de 1997, especialmente después de que se publicara una foto de Diana en la que aparecía con un bañador de piel de leopardo. En la imagen se observaba una ligera curvatura en su vientre, lo que rápidamente alimentó rumores sobre una posible gestación. La foto causó gran revuelo en los medios, y las especulaciones sobre si Diana estaba o no embarazada comenzaron a tomar fuerza, a pesar de que las pruebas médicas no confirmaron esta teoría. Algunos periodistas y seguidores de la princesa comenzaron a teorizar que, si realmente estuviera esperando un hijo, podría haber sido con Dodi Al-Fayed, lo que sumaba un toque aún más dramático a la tragedia. Sin embargo, las entrevistas con amigos cercanos a Diana refutaron esas especulaciones, destacando que la princesa nunca mencionó la posibilidad de estar embarazada ni mostró signos que indicaran tal estado. Las teorías sobre el embarazo de Diana continuaron siendo un tema controvertido tras su muerte, con muchos medios especulando sobre su vida personal y la relación con Dodi. A pesar de la falta de evidencia sólida, este rumor fue uno de los muchos que surgieron alrededor de su figura, contribuyendo a la compleja narrativa que envolvió los últimos meses de la princesa de Gales. Sin embargo,
La foto había sido tomada antes de que ella comenzara su relación con Dodi, donde el embarazo fue mencionado por primera vez por Muhammad Al-Fayed en mayo de 2001. A muchas personas les pareció extraño que hubiera esperado casi 4 años para hablar de un tema tan explosivo. Mayra Daniels, masajista personal de Dodi, que también trabajó con Diana y acompañó a la pareja en sus viajes, presentó otro testimonio para aclarar el posible embarazo. Daniels le dijo a Operation Paget que me habían estado preguntando si Diana estaba embarazada o no. Puedo decir con un 100% de certeza que no lo estaba. Puedo explicar por qué estoy tan seguro de este hecho. En primer lugar, ella misma me dijo que no estaba embarazada. En segundo lugar, cuando se tienen tantos años de experiencia como yo en el cuidado del cuerpo de las mujeres, hay muchos indicadores que muestran si una mujer está embarazada o no. Es incomprensible que Diana me hubiera permitido realizar un tratamiento tan invasivo en su estómago e intestinos si creía que estaba embarazada. La conspiración de las cámaras de vigilancia, la falta de imágenes del vehículo por parte del grupo de cámaras que se encontraban entre el hotel y el lugar del accidente ha sido señalada como prueba de una conspiración. Según The Independent, en 2006 había unas 14 cámaras en la ruta, incluidas algunas en las inmediaciones del puente de Alma, y ninguna captó imágenes ni del Mercedes ni de la colisión. Cuando el juez Hervé Stefan fue nombrado juez de instrucción en septiembre de 1997, encargó a la Brigada Criminal parisina que hiciera un inventario de las cámaras a lo largo de la ruta del coche. El inventario policial identificó la existencia de 14 cámaras a lo largo del recorrido, pero casi ninguna era relevante para la investigación. Se trataba de dispositivos residenciales enfocados a la entrada de los edificios, operados por los residentes y no por ninguna autoridad municipal. Solo una cámara, controlada por la Unidad de Tráfico Urbano de París, estaba destinada a monitorear el tráfico en el paso subterráneo, pero no registró imágenes del accidente. Cabe señalar que en 1997 no era tan común como hoy vigilar el tráfico urbano con cámaras. En el libro Diana, muerte de una diosa de David Cohen, se presenta una fotografía supuestamente tomada poco después de que el coche entrara en el túnel, pero que luego se demostró que había sido tomada cuando el coche salía del Hotel Ritz por detrás. Una de las teorías más persistentes en torno al accidente de la princesa Diana es la llamada conspiración del misterioso Fiat blanco. Según algunos testimonios y las investigaciones iniciales, se descubrió que el Mercedes en el que viajaba Diana había entrado en contacto con otro vehículo en los momentos previos al choque fatal. Los resultados de los análisis de los restos del vehículo accidentado, realizados por las autoridades francesas, revelaron que el Mercedes había colisionado con un Fiat Uno blanco, que supuestamente estuvo involucrado en una especie de interferencia durante el incidente. Las pruebas de laboratorio realizadas a los restos del Mercedes encontraron pequeñas huellas de pintura blanca en la parte trasera del vehículo, lo que indicaba que, en algún momento antes del choque, el Fiat había tocado o rozado el coche de Diana. Este hallazgo suscitó una gran cantidad de teorías que sugerían que el Fiat blanco podría haber jugado un papel crucial en el accidente, incluso que pudo haber sido responsable de la colisión o que, de alguna manera, estuvo involucrado en una maniobra para forzar el vehículo a perder el control. Algunos de los testigos afirmaron haber visto un coche blanco acercándose rápidamente al Mercedes antes del accidente, lo que alimentó aún más las especulaciones sobre el papel de este Fiat Uno. La hipótesis de que el Fiat estuvo involucrado en el accidente de manera deliberada o que había estado siguiéndolos de cerca ha sido una de las teorías más debatidas, aunque nunca se ha logrado identificar de manera concluyente al conductor del Fiat, ni se ha demostrado que el coche blanco tuviera intenciones maliciosas. Además, las investigaciones no pudieron encontrar pruebas sólidas que vincularan al Fiat con una acción premeditada o criminal. La conspiración del Fiat blanco ha sido alimentada por varias personas que creen que el accidente no fue simplemente una tragedia resultante de la conducción temeraria de Henry Paul, el conductor del Mercedes, sino que podría haber habido una intervención externa para causar el choque. Sin embargo, la falta de pruebas directas sobre el Fiat y la incapacidad de rastrear al vehículo ha dejado esta teoría como una de las muchas incógnitas no resueltas en el caso. A pesar de las investigaciones,
el misterio sobre el Fiat blanco sigue siendo una de las teorías más intrigantes en torno a la muerte de Diana, manteniendo viva la especulación sobre si fue un accidente o algo mucho más siniestro. Se inició entonces una búsqueda del Fiat Uno blanco, en la que la policía francesa descartó 4 coches sin encontrar nada. En 2005, Al-Fayed declaró que el Fiat Uno había provocado el accidente al tocar al Mercedes para obligarlo a desviarse y estrellarse, y señaló que su propietario era un fotoperiodista llamado Jean-Paul James Anderson, un agente secreto fallecido y que había sido encargado de realizar el trabajo por el MI-16. Según el millonario egipcio, Al-Fayed dijo que se había suicidado por sentimiento de culpa o que había sido asesinado por el M16 y los servicios de seguridad franceses para silenciarlo. La Operación Paget investigó el asunto del Fiat y concluyó que el vehículo de Andy Anson tenía 9 años, 325.000 kilómetros recorridos y estaba en muy mal estado en 1997. La policía inglesa tampoco encontró vínculos entre el fotoperiodista y ningún servicio de inteligencia. Al final, las autoridades creyeron que la víctima final del accidente fue Andy Anson y pensaron que el verdadero conductor no se presentó por miedo a verse envuelto en un proceso judicial. También consideraron que era inútil seguir buscando el Fiat, dados los varios años transcurridos desde el accidente. En 2008, un oficial retirado del Departamento de Investigación Criminal, SoundCloud Mails, declaró que Andy Anson había sido interrogado en 1998 durante la búsqueda del Fiat Uno y había aportado pruebas que lo exculpaban de su implicación en el accidente. La viuda de Andy Anson dijo después que ella y su marido estaban en la cama en el momento de la colisión en su casa de Liniers, a más de 280 kilómetros de París. La conspiración del destello brillante. El primero en señalar que el conductor Henry Paul había sido cegado por una luz intensamente brillante que le hizo perder el control del coche fue el ex agente secreto Richard Thomas Tomlinson, pero fue un testigo de poca credibilidad. Sin embargo, otros 3 testigos dijeron haber visto una luz brillante, siendo el más categórico François Labeste, un conductor que estaba delante del Mercedes. Dijo que vio un destello intenso en su espejo retrovisor, aunque sus declaraciones eran algo contradictorias con las de su esposa que lo acompañaba. Labeste no era un testigo muy confiable, ya que había estado en prisión por fraude 8 años antes. Un turista estadounidense llamado Brian Anderson también dijo haber visto una luz brillante. En medio de las investigaciones sobre el accidente que cobró la vida de la princesa Diana, surgió una teoría que involucraba un misterioso destello de luz, específicamente una luz estroboscópica. Según algunos testimonios, un potente destello proveniente de una fuente desconocida podría haber desorientado al conductor del Mercedes, Henry Paul, al momento de entrar al túnel Alma. Sin embargo, no todos los testigos coincidieron en este punto. Algunos no mencionaron haber observado ninguna luz brillante en el momento del accidente, lo que dejó abierta la posibilidad de que la presencia de una luz estroboscópica fuera más una suposición que un hecho confirmado. Los investigadores que examinaron el caso comenzaron a especular que dicho destello podría haber afectado a más personas que solo al conductor del Mercedes. Se pensó que este potente resplandor no solo pudo haber deslumbrado a Paul, sino que también pudo haber tenido un impacto en los demás conductores, incluidos los fotógrafos paparazzi que seguían a la pareja. Dado que varios de estos fotógrafos estaban tras el rastro de Diana y Dodi, la hipótesis sugirió que la luz podría haber interferido con su capacidad para ver adecuadamente, afectando sus reacciones al momento del accidente. Además, los investigadores consideraron la posibilidad de que incluso los peatones en ambos extremos del paso subterráneo, aquellos que estaban cerca del túnel, pudieron haber sido testigos de este misterioso destello. En las horas que siguieron al accidente, algunos testigos reportaron haber visto una luz extraña en la zona, lo que alimentó aún más la teoría de que un resplandor intenso podría haber sido un factor en la causa del choque. Sin embargo, otros testigos no pudieron confirmar que una luz brillante hubiera estado presente en el momento del accidente.
A pesar de las diversas opiniones de los testigos, el papel de esta luz estroboscópica en el accidente sigue siendo un tema de especulación. Aunque no se encontró una fuente concreta que confirmara la presencia de dicha luz, algunos señalaron que, si ésta hubiese existido, habría tenido un efecto significativo sobre la visibilidad de los conductores y peatones, complicando aún más la narrativa del accidente. La teoría de la luz estroboscópica ha permanecido como una de las muchas incógnitas no resueltas, que continúa alimentando las teorías y dudas sobre las verdaderas circunstancias del trágico incidente. Con todos estos elementos, la Operación Payet desestimó la teoría conspirativa de la luz brillante. Sin embargo, esta hipótesis se convirtió en la que el público le dio más credibilidad. Según encuestas posteriores, la teoría conspirativa del cinturón de seguridad surgió después del accidente, señalando lo extraño de que Diana y Dodi no llevaran puesto el cinturón de seguridad en un coche que circulaba a gran velocidad. Al parecer, Lady D era una usuaria habitual del mecanismo, y su hermana Sara declaró que se abrochaba religiosamente el cinturón de seguridad. Los teóricos de la conspiración sobre los cinturones de seguridad señalaron que habían sido saboteados para que las posibilidades de que los ocupantes del vehículo sobrevivieran al accidente fueran menores. El hecho de no llevar cinturones de seguridad empeoró mucho las cosas, y es posible que Diana y Dodi hubieran sobrevivido si hubieran estado abrochadas. Un informe presentado por CNN en septiembre de 1997 concluyó que las lesiones de la pareja no habrían sido fatales si hubieran llevado puesto el cinturón de seguridad. Después de que los restos del vehículo fueran enviados a Inglaterra en 2005, los expertos forenses establecieron que todos los cinturones de seguridad funcionaban bien, excepto el de Lady D's. Los ingleses consultaron a los franceses, quienes dijeron que, en su investigación del accidente, todos los cinturones de seguridad funcionaban. Los ingleses pensaron que el daño del cinturón de seguridad de Diana probablemente ocurrió durante las maniobras con los restos del auto después del accidente. Finalmente, la investigación inglesa solo concluyó que no usar cinturones de seguridad contribuyó a las muertes de Diana y Dodi. La conspiración del transporte del cuerpo. El accidente ocurrió poco después de la medianoche del 30 de agosto, convirtiéndose en el 31 de agosto, y la primera llamada de emergencia se registró a las 12:26 am. Diana llegó al hospital Petite-Salpêtrière a las 2:26 am. El intervalo de 1 hora y 40 minutos entre la llamada de emergencia y la llegada al hospital fue un margen de tiempo muy amplio para especular sobre una conspiración. Cierto es que 100 minutos parecen demasiado tiempo y no hablan muy bien de la capacidad de respuesta de los servicios de urgencia de París hace 25 años. Pero durante ese tiempo sucedieron muchas cosas. Los policías Sebastian Dorsey y Lain Cambiodor no fueron los primeros en llegar al lugar del accidente, ya que a las 12:30 llegaron los bomberos Javier Gong, Overland y Filippo Jr. Llegó 2 minutos después. El doctor Jean-Marc Marty de guardia no llegó hasta las 12:40 am y Diana fue sacada del vehículo a la 1 am, sufriendo un paro cardíaco. Tras la reanimación, el corazón volvió a latir y la metieron en la ambulancia a la 1:18. La ambulancia salió del túnel a la 1:41 y el médico ordenó que no circulara a más de 10 km por hora. Preocupado porque las aceleraciones y desaceleraciones del vehículo afectaran a la débil presión arterial de Diana, el médico incluso ordenó una parada en el puente de Austerlitz debido a una caída de la presión arterial. Con todos estos problemas, la ambulancia llegó al hospital a las 2:26. Se cuestionó por qué la ambulancia no se detuvo en el Hotel Dieu, el hospital más cercano y más antiguo de París. Pero la decisión de ir al hospital Petite-Salpêtrière se tomó después de consultar con las autoridades médicas debido a los mayores recursos que ofrecía para las heridas de Diana. La conspiración de los embalmeradores, Al-Fayed, dijo que el cuerpo de Diana fue embalsamado poco después de su muerte para ocultar deliberadamente cualquier investigación posterior. En el día de verano particularmente caluroso del 31 de agosto en París, el aire acondicionado en la habitación donde yacía el cuerpo era insuficiente para mantenerlo fresco. Por ello,
el embalsamador John Moss recomendó al cónsul británico que procediera al embalsamamiento, que se llevó a cabo sin cumplir con los pasos burocráticos que marca la ley francesa. Aunque estos se cumplieron posteriormente, la infracción legal provocó que se cuestionara aún más el procedimiento. La conspiración del Servicio Aéreo Especial. En 2013, durante un juicio militar contra el francotirador del SAS Danny Nightingale, se presentó una carta escrita por un testigo identificado como el Soldado N. Este soldado había sido compañero de habitación de Nightingale y se encontraba en prisión por ocultar armas y municiones. En la carta dirigida a sus suegros, el Soldado N aseguraba que el SAS estaba detrás de la muerte de Diana. Scotland Yard y la Real Policía Militar iniciaron investigaciones sobre las revelaciones del Soldado N y sus suegros, pero a finales de 2013 concluyeron que no había pruebas suficientes para reabrir el caso de la muerte de la princesa Diana. En su libro Diana the Last Word, el periodista Gordon Raynor asegura que en torno a la muerte de Diana se formó una industria con todo tipo de oportunistas que buscaban lucrarse con el dolor y los millones de un padre devastado, siempre dispuestos a investigar y financiar cualquier teoría que mencionara la muerte de Diana como resultado de una conspiración, o si simplemente fue uno de los cientos de miles de accidentes de tráfico que ocurren cada año en el mundo. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.